Damos a ustedes la más cordial bienvenida a esta rueda de prensa del sexto encuentro Libertad por el Saber, retos, la pandemia, retos y oportunidades. Este encuentro se llevará a cabo del 17 al 23 de octubre y agradecemos mucho que estén aquí y agradecemos también a los compañeros de los medios que nos están siguiendo por las plataformas virtuales. El día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Lascano, coordinador del encuentro. Participantes del encuentro, la doctora Susana Lizano, la doctora Concepción Compani y la doctora Susana López Charretón. Los dejo entonces con el doctor Lascano, coordinador del encuentro. Gracias. Muchas gracias, maestra Vicencio. Buenos días. A nombre del Colegio Nacional, para mí es un placer darles la bienvenida a la presentación que estamos haciendo del sexto encuentro de Libertad por el Saber. Como todos ustedes saben, estamos mandatados en términos estatutarios para organizar anualmente una reunión en donde se discutan distintos problemas, distintas circunstancias que tengan un valor muy específico en un momento dado y evidentemente si hay algo que ha afectado a la sociedad mexicana y al mundo entero es precisamente la pandemia. La pandemia nos deja hasta ahora un saldo terrible. Millones y millones de muertos en todo el mundo, miles y miles de muertos en México, unas tensiones sociales extraordinarias, un desastre económico, una crisis social que se ha cebado lamentablemente, como ocurre siempre en algunos sectores muy desprotegidos, las mujeres, los niños. Ha venido a demostrar que el derecho a la salud, que es un derecho elemental, no está distribuido de forma homogénea en esta sociedad, pero al mismo tiempo la pandemia nos ha demostrado que hay una serie de retos que somos capaces de enfrentar y afrontar de una manera extraordinariamente creativa y generosa. Nada más cito un ejemplo que a mí en lo personal me ha impresionado mucho y es la respuesta de la comunidad artística que con una inteligencia, un compromiso y una habilidad extraordinaria supieron hacer uso de los mecanismos, de los medios electrónicos a distancia para no solamente continuar con actividades creativas, sino también para hacernos ver que una sociedad no puede persistir en tiempos de crisis sin la creatividad. Hay muchos ejemplos adicionales que yo creo que se resumen perfectamente bien en el título de este encuentro, la pandemia, retos y oportunidades. Como ustedes pueden ver, hemos elegido como cartel, gracias a los colaboradores del Colegio Nacional, ese juego no tan infantil de serpientes y escaleras, ese juego que alguna vez todos jugamos con dados y con frijolitos, en donde lo mismo puede uno ascender a las partes superiores del juego donde está el cartel, que caer en manos de las serpientes o en boca de las serpientes, si se quiere ver así. Lo que muchos no saben es que el juego de serpientes y escaleras en realidad se originó en la India y es un juego en donde dialécticamente se establece el debate entre el karma y el kama, entre el poder cumplir un destino, el juego del azar y la voluntad de las personas que están jugando para poder salir de las crisis. Eso creo que es exactamente lo que la pandemia nos viene a demostrar, la posibilidad de manera individual, de manera colectiva, poder enfrentar los retos que hay para tratar de mejorar los defectos tan brutales que la pandemia ha exhibido, que tenemos en nuestra sociedad, y al mismo tiempo para ver lo positivo que puede salir de esto. Como seguramente tienen ustedes unas preguntas, junto con la doctora Susana Lizano, la doctora Compani y la doctora López Charretón, tres amigas, tres colegas muy queridas del Colegio Nacional, con gusto respondemos a ellas. Perfecto, sí, muchas gracias. Me dice la maestra Vicencio que lo que vamos a hacer es que cada una de ellas, supongo que iremos de izquierda a derecha, lo cual no me gusta mucho en términos ideológicos, pero es muy práctico en el orden en que están sentadas. Van a explicar las mesas donde ellas participan y ellas coordinan.
Doctora Lizano, por favor. ¿Lo quieres hacer? Me ganó la dislexia, perdón. Sí, menos mal. Yo estoy en la derecha. Pues muchas gracias. Por supuesto que los queremos invitar a todo el evento. Va a tener mesas redondas muy, muy interesantes. Yo les quiero comentar brevemente sobre la mesa en la que voy a participar, que se llama ¿Para qué queremos la ciencia en México? Siguiendo un poco el discurso del doctor Lascano, nosotros hemos visto que esta pandemia tan trágica y difícil para toda la humanidad ha podido ser afrontada basándose en la ciencia. Estamos en menos de un año recibiendo vacunas que se pudieron conseguir gracias a al desarrollo científico, al conocimiento que tenía anteriormente en las áreas biológicas, que la doctora López Charretón les va a hablar sobre ese tema. Y yo creo que lo más importante es darnos cuenta de que la ciencia cambia la vida de las personas, la ciencia mejora la vida de la sociedad, y entonces que vamos a reflexionar sobre para qué queremos esta ciencia en nuestro país, en México. Vamos a platicar con el doctor William Lee, coordinador de la investigación científica, la doctora Kathleen Stern, exdirectora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y el doctor Luis Felipe Rodríguez, radioastrónomo, fundador de la radioastronomía en México, y esta mesa va a ser coordinada por el doctor Alejandro Frank, miembro del Colegio Nacional, igual que el doctor Luis Felipe Rodríguez, y también es mi caso. Yo quería comentarles que vamos a discutir cómo la ciencia es importante desde el punto de vista de la educación, también cómo la ciencia tiene que llegar a todas las personas, tienen que conocer cuáles son las bases científicas en los diferentes campos, cómo les afecta, cómo les beneficia en la vida. Esta, digamos, es la parte de la divulgación. Y también, muy importante, cómo la ciencia se tiene que apoyar en todos los aspectos, desde la ciencia que se llama básica, que busca el conocimiento mismo, hasta la ciencia aplicada, que ya es la que incide directamente en la vida de las personas y mejorar el bienestar de la sociedad. Y finalmente, pues se va a discutir también qué políticas científicas son necesarias en nuestro país para que nos permitan, utilizando la ciencia, afrontar los retos que nos presenta el siglo XXI, como es el caso particular de esta crisis de la COVID-19. Entonces, muchas gracias y dejo aquí a la doctora Company. Muchísimas gracias por su presencia aquí este lunes en que estamos dando a conocer nuestro 6º encuentro. Como cada año dedicamos una semana, el Colegio Nacional dedica una semana a un tema que nos parece de especial relevancia y sin duda la pandemia lo es. Y como pueden ver en el programa tiene una característica y es que es una afección transversal a la vida social, íntima, personal de cualquier ser humano. Entonces está planteado como un hecho transdisciplinario, igual, quizá mejor, como un hecho transdisciplinario que es realmente lo que hacemos en el Colegio Nacional. Preguntarnos desde muy distintas perspectivas qué hay que hacer, qué salud pública, cuáles serían los lineamientos, y también las vamos a analizar en perspectiva histórica, que por ejemplo en mi caso voy a hablar de cómo el ayer, estoy hablando de finales del siglo XV, principios del siglo XVI, había ya políticas públicas y los muchos tratados de peste empiezan diciendo nuestros malos regidores han provocado esta tragedia. Tratados de peste como el del licenciado Forés, o sea, había como consecuencia de las pestes del siglo XIV y XV, empiezan a proliferar tratados de peste. Yo he trabajado los que corresponden a España
Y es sorprendente que todos empiezan diciendo: nuestros malos regidores han causado que esto sea más trágico de lo que ya es. Y también sabían que se transmitía por el aire y por el aliento. Por ejemplo, en 1481 hay un señor que debía ser médico en Salamanca, que da datos precisos de cómo no acercarse a una distancia que es más o menos la que hoy llamamos 2 metros. En fin, es una actividad transversal, están invitados a todas las actividades y desde luego la economía, el derecho, la salud pública y la perspectiva histórica no es para saber cómo éramos antes, sino es para aprender y ver las perspectivas de lo que podemos hacer hoy mejor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Company. Invitaría a la doctora López Charretón a que nos explique el carácter de la mesa que ella coordina, por favor. Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Si tienen el programa se van a dar cuenta que en este encuentro de la libertad por el saber tratamos de comprender todos los posibles temas que nos han afectado a todos, desde la historia de cómo han sido no solo esta pandemia sino otras, y cómo ha afectado la pandemia a nuestro quehacer, nuestra arquitectura, por qué son las pandemias, cómo está afectando el ecosistema y nuestro comportamiento mundial, digamos, a las pandemias. En específico, la mesa que yo coordino, vamos a platicar un poco acerca del origen del virus. Como ustedes saben, cada vez es más discutido cómo apareció este virus y ha habido todo un revuelo científico para identificar los orígenes de este virus. Esa discusión ha sido muy interesante y muy enriquecedora. También el virus está cambiando. Como ustedes saben, cada vez oyen más ustedes las variantes y las vacunas, cómo funcionan, cómo está funcionando esto. Entonces el doctor Lascano nos va a explicar por qué hay variantes, cuál es el sentido de las variantes, por qué están sucediendo, si son raras o son frecuentes y cómo contendemos con ellas. Y la otra, el doctor Martínez Palomo nos va a abordar cómo ha afectado nuestra salud esta pandemia. En realidad, qué efectos ha tenido directamente sobre la salud y las secuelas que ha causado esta pandemia, no solo físicas, sino mentales en todo el mundo. Entonces, creo que el programa en sí llena de todos los colores que necesitamos, cada uno nos afecta de manera diferente, pero nos ha hecho ver que somos un todo con muchas aristas y que necesitamos contemplarlo de esa manera. Justamente por eso lo llamamos retos y oportunidades, porque tenemos que aprender a tener una nueva vida después de esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, doctora López Charretón. Como ya habrán notado, estoy obsesivamente viendo mi teléfono celular, no porque no pueda vivir sin las redes sociales, que detesto, sino porque se cayó WhatsApp y se cayó Facebook. Entonces, una serie de preguntas que íbamos a tener, que en principio deben llegar por allí, estamos esperando que lleguen por este servicio de mensajería SMS, me parece que se llama. Pero mientras, si les parecen bien, podemos recibir preguntas de los aquí presentes en lo que nos llega, aunque sea por este otro mecanismo, preguntas adicionales. Gracias. Miguel de la Cruz, de Canal 11. Mi pregunta es si ustedes que se han acercado a este tema han notado mucha diferencia o mucho avance desde que supimos de la pandemia a la fecha, y cuáles serían las principales novedades. Don Miguel, le preguntaría yo, en términos científicos, en general. Bueno, ¿por qué no comenzamos ahora de derecha, de izquierda a derecha? Muchas gracias. Hemos aprendido, ¿sí se oye? ¿Sí se escucha? Ahí sí me escuchan.
Ha sido un año, dos ya casi, de vertiginosos descubrimientos en muchísimas áreas. En la parte científica, el año pasado cuando empezamos a hablar de esto, jamás hubiera yo pensado que íbamos a tener vacunas, por ejemplo. Esta es la vacuna más rápida que se ha desarrollado con todas las medidas de seguridad que tienen todas las vacunas. Entonces, ese desarrollo ha sido sorprendente. El otro que ha sido, en mi manera de ver, ha sido la gran coordinación de investigación que se ha tenido en muchas partes del mundo. Muchos laboratorios que siempre habían sido competidores entre sí colaboran. Si usted ve los autores de cada uno de los artículos científicos acerca de este problema, tienen a veces más de 50 autores de distintos lugares del mundo. Ha habido una colaboración tremenda. La otra cosa que también hemos aprendido mucho es que ciencia y política no se mezclan y que las decisiones que se deben de tomar por científicos y por médicos no se están atendiendo como se deberían de atender, pues un poco sometidos a las decisiones políticas. Eso, aunque ya lo sabíamos, ahora ha sido muy patente, ¿no? Ese ha sido uno de los aprendizajes. Y el otro, en el aspecto médico, comparando con los primeros pacientes en China y en Italia, que no sabíamos ni siquiera qué es lo que les pasaba antes de que ya estuvieran graves y murieran. Ahora ya se sabe muchísimo, se han desarrollado ya algunas terapias antivirales para contender a los inicios de la infección y los tratamientos ya se tienen bastante más modernizados. Bueno, ya se tienen unos buenos tratamientos que si se atiende a tiempo una persona se mueren menos las personas. Entonces, todo eso ha sido un aprendizaje médico que costó mucho trabajo. También hemos aprendido que no tenemos la costumbre de escuchar noticias de este tipo y que las redes sociales nos están matando, porque estamos sabiendo de que hay una reacción secundaria a una vacuna y todo el mundo se asusta muchísimo y esas son cosas normales. Las reacciones secundarias a las vacunas siempre han sucedido y ahora estamos al día, todas las personas, de qué vacuna me tocó, cuándo me van a poner mi refuerzo. Ha habido tanta información que ha sido muy difícil tranquilizar a las personas y decirles las vacunas funcionan bien y quiero saber quién pregunta qué marca de vacuna se pone cuando se pone la influenza, por ejemplo, la vacuna con la influenza, o si tiene anticuerpos contra la vacuna de sarampión que le pusieron a su hijo. Y ahora estamos inmersos en una cultura de redes sociales que ha sido difícil de manejar, pero hemos aprendido muchísimo. Perdón. Muchas gracias, doctora López Charretón, por esa mesura con la que se refiere a las redes sociales cuyo odio acabo de declarar en términos públicos. Hay dos preguntas para la doctora Compani de don Adrián Alba de TV4 y 4 Radio Guanajuato. ¿Qué opina usted del lenguaje inclusivo y del auge que ha tenido en esta época? ¿Puede deberse a la pandemia? Representa una fenomenología aparte. Si me permites, ligo las dos preguntas. La siguiente es, ¿cree que esta pandemia y la crisis social en general está generando cambios significativos en el lenguaje? Bueno, respecto de la primera pregunta, si el lenguaje inclusivo sea vía desdoblamiento, como estimadas todas y estimados todos, sea vía una partícula, un morfema aparentemente neutro, como querides, todes o estaremos atentes, o sea mediante mecanismos impronunciables como queridox, y ya la del arroba es impronunciable. Yo creo que lo que ha hecho, dado que se ha convertido las redes a las que aludía la doctora Charretón, López Charretón, han hecho que se convierta, poner WhatsApps ha sido el modo normal de comunicarnos en esta pandemia. Hemos preferido mensajes escritos, lengua tecleada, eso se llama lengua tecleada, y se prefiere la lengua tecleada ahora a prácticamente hacer una llamada por teléfono. En la perspectiva de mi edad es incomprensible que alguien prefiera escribir a oír la voz al otro lado del teléfono,
Pero lo cierto es que el lenguaje tecleado se ha vuelto una herramienta normal y ese lenguaje tecleado, puesto que es visible para muchos y es las redes, ha generado mayor presión social para activar un fenómeno social que viene desde hace 10, 12 años, de manera muy particular, que es el lenguaje incluyente en cualquiera de sus manifestaciones. Yo sí creo que se ha activado el uso de lenguaje desdoblado o con es neutras, y etcétera, etcétera, por el efecto de que las redes sociales han sido nuestro modo de comunicarnos en el aislamiento. Y la otra pregunta, querido Toño, era… La otra pregunta es, ¿cree usted que esta pandemia y la crisis social en general están generando cambios significativos en el lenguaje? Sí, hay uno, por ejemplo, en la Academia Mexicana de la Lengua, institución a la que pertenezco, hicimos un ejercicio de cuáles eran las palabras más comunes, cuáles fueron las palabras más comunes para el primer semestre de 2021 y las publicamos hace como 2 meses y la principal de todas es cuídate. O sea, antes el modo normal de decir, de separarnos de alguien era adiós o ahí te ves o hay unos vidrios según la edad, pero ahora es cuídate. La palabra, de hecho, se está pasando de ser un verbo a ser una partícula discursiva de despedida. Entonces, eso es una cosa muy interesante dirán, bueno, pues es interesante para quienes hacemos lingüística. Y yo creo que hay que distinguir la crisis social, política, económica, consecuencia de la pandemia, que ha generado un vocabulario… esto que decía Susana, donde todos hablamos de vacunas, ya nadie sabemos que vacuna viene de vaca, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Habría que distinguir eso del lenguaje propiamente de la pandemia, ¿no? O sea, son 2 fenómenos conectados, pero un ejemplo concreto es este del cuídate. Se ha convertido, y no solo para México, para muchísimos países, el cuídate es el modo normal de despedirnos. Y bueno, empezamos los mensajes de otra manera, deseo que estés bien, que te encuentres bien. Antes pues dábamos por hecho que eso ocurría. Entonces, bueno, nuestra perspectiva de qué es la norma ha cambiado y nuestra perspectiva de la salud se ha puesto en un lugar privilegiado como nunca antes. Muchas gracias, doctora Compani. Hay una pregunta también de TV4, creo que también de don Adrián Alba, para quien desee responder, ¿qué papel ha jugado México en el desarrollo de una posible cura o solución para esta pandemia? Doctora López Charretón. Pues desafortunadamente poco. O sea, la realidad es que los países que han desarrollado las vacunas no las hicieron empezando la pandemia. No es que tuvimos los primeros casos y empezaron a trabajar. La realidad es que la investigación científica es una carrera larga, que no siempre da frutos al día siguiente y es algo que no hemos hecho entender a los gobiernos. Ellos quisieran que el día que dicen hay que hacer una vacuna se hace y la realidad es que no. La realidad es que se llevan años. Había, por ejemplo, las vacunas de RNA de las que hablamos tanto ahora, la Pfizer, llevaba 10 años de investigación utilizar esa plataforma. Entonces, y había muchísima investigación en los coronavirus. Este SARS-CoV-2 es un coronavirus y ya teníamos muchos investigadores en todo el mundo estudiando esta familia, solo esta familia de virus. Entonces, todo ese conocimiento se ha juntado. México ha hecho mucho, dadas las circunstancias que tenemos. Hay algunos ensayos clínicos de vacunas que se están haciendo, que se están empezando a manufacturar en México, no los diseños, pero sí la producción de la vacuna, como la que el presidente llama Patria, que es una vacuna que está diseñada en Mount Sinai, en Nueva York, por investigadores americanos, y que se empieza a manufacturar en una compañía mexicana que se llama Vimex, que tiene mucha experiencia en manufactura de vacunas en México, y se van a empezar a hacer los ensayos clínicos. También hay intentos de pruebas de antivirales en México, que el doctor Lascano junto con el doctor Samuel Ponce de León, hemos trabajado
en conjunto tratando de probar una droga antiviral y nos hemos topado con muchísimas dificultades porque la infraestructura de este tipo de ensayos no está montada en nuestro país. Entonces, yo creo que esto es una llamada para que ahora, yo no sé cuándo lo vamos a entender porque llevamos varias pandemias diciendo se necesita tener toda una infraestructura de investigación científica en muchos ramos para atacar el problema que va a venir. Esta no es la única ni la última, lo siento con todo el alma, pero nos van a tocar más, ¿no? ¿Y por qué México no tiene respiradores? ¿O por qué México, por qué tenemos tantas deficiencias? Pues porque no tenemos una cultura de apoyo a la investigación científica. Básicamente no se puede hacer investigación científica de la noche a la mañana, se tiene que cuidar como un bebé desde que nace. Entonces yo creo que esa es una lección que necesitamos hacerle entender a nuestro gobierno para empezar, que se tienen que apoyar todas las áreas de la investigación, no nomás la virología o la medicina en este momento, sino que necesitamos de todas las áreas de la investigación científica porque no sabemos cuál va a ser el problema y cada rama puede atacarlo de una manera muy interesante. Gracias, Susanita. Por favor. Sí, yo quisiera añadir, ya lo dijo la doctora López Charretón, pero esa es precisamente la importancia del apoyo a la ciencia básica. Uno no sabe de dónde viene el problema ni de dónde viene la solución. Entonces la ciencia la investigación científica es una actividad que cada país, cada gobierno debe apoyarla a lo largo de muchos años para que en el momento en que se requiera rinda los frutos que se requieren. Si tenemos una comunidad fuerte en la ciencia, haciendo investigación en todas las ramas posibles, cuando se requiera alguien que sepa de nanomateriales y que se junte con un médico, a lo mejor de ahí sale una medicina nueva, ¿no? Entonces, no salen, o sea, nadie dice ahora tú tienes que inventar una medicina, eso no es la forma como trabaja la ciencia trabaja, en particular la ciencia básica, impulsada por la curiosidad, y ustedes podrían pensar, bueno, un país con tantas necesidades, ¿por qué tenemos que invertir en conocer? Bueno, tenemos que invertir porque eso nos ha permitido llegar a donde está ahora el ser humano, o sea, no estamos en una época en donde no sabemos qué son las enfermedades, cómo se transmiten, más bien todo eso que conocemos ahora ha sido precisamente el fruto de mucho trabajo, de mucha investigación y todo ha sido empujado por la curiosidad humana. Entonces, como dice la doctora López Charretón, la actividad científica se debe de empujar, se debe de apoyar en todos los países, se debe de alentar en todas las áreas. Se debe permitir la libertad de investigación para que la gente dirija su investigación hacia donde pues se encuentren los retos interesantes. Lo importante es hacer lo mejor, de la mejor manera posible, de la mejor calidad. Y esto nos va a dar las herramientas para enfrentarnos a los retos y a las crisis del siglo XXI. Esta pandemia no es la única, tenemos en puerta el cambio climático. Este es uno de los temas que se va a tratar en este encuentro Libertad por el Saber. Y el cambio climático, si no se atiende por todos los países, no va a funcionar. Es como decir, igual que la pandemia, nadie va a estar bien si todos no están bien. Entonces la pandemia es un ejemplo donde si sigue la infección en algún lado, sigue habiendo variantes, mutaciones que vuelven a infectar a los que sí están vacunados. Y lo mismo el cambio climático, si todos los países no se abocan a atacar el problema, pues entonces ¿de qué va a servir si Nueva York se va a inundar igual que se va a inundar las islas del Caribe? O sea, todos estamos en el mismo planeta. Gracias. Muchas gracias. Yo quisiera completar lo que han dicho mis amigas y colegas con algo que creo que es muy importante subrayar. Si uno revisa la manera en que han actuado todas, absolutamente todas las instituciones de educación
académicas, de investigación de todas las áreas a lo largo y ancho del país. En todas ellas ha habido esfuerzos de distintos grupos para tratar de cooperar a solucionar los problemas que nos plantea la pandemia. En algunos casos ha habido intentos por desarrollar bases de datos, por buscar medicamentos, por mejorar el tratamiento de los pacientes, por desarrollar políticas de prevención, pero si ustedes se fijan, los departamentos, los centros, las instituciones dedicados a las ciencias sociales, a las humanidades y a las artes también han desarrollado estrategias de información, han hecho la estadística y el análisis de qué grupos sociales son los más golpeados, los más desfavorecidos y han propuesto soluciones. Yo creo que lo que tenemos que entender, como queremos que lo refleje el programa del encuentro, tenemos que entender que una pandemia es un evento no solo molecular, no solo viral, no solo médico, sino que afecta absolutamente todas las capas y todas las formas de organización de todas las sociedades, incluso por primera vez en el mundo a un nivel global como nunca lo habíamos tenido antes. Hay otra pregunta de don Alejo Sánchez, ¿qué oportunidades precisamente se pueden obtener de una crisis sobre esta y sobre todo en la actual coyuntura política? Ahora queremos empezar del centro hacia los lados. Bueno, algo que hemos aprendido desde la parte de la cultura es cómo una mejor educación, una mejor información cultural puede controlar niveles de violencia desmedidos como los que están ocurriendo en México. Los niveles de feminicidio, los niveles de homicidios generalizados han aumentado en gran parte a causa del confinamiento. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Lo importante que es invertir en educación, en invertir desde kinder. La educación se mama y en el respeto al otro, desde la parte lingüística y cultural. Eso es lo que hemos aprendido. Da susto el aumento de violencia y a mayor violencia más complicado va a ser tener políticas públicas adecuadas que realmente lleguen. Entonces creo que el aprendizaje es qué debemos hacer, sobre todo qué no debemos hacer. ¿Y qué debemos hacer? Educar. ¿Qué no debemos hacer? Educar en la separación, educar en el confrontamiento, no. Es educar en la igualdad, en el respeto, no en la confrontación, etcétera, etcétera. Y estamos padeciendo parte del problema en este momento. Muchas gracias, doctora Compani. El doctor López Charretón, ¿quieres agregar algo? Pues sí, a todos nos ha llegado en muchos sentidos, pero justamente el darnos cuenta de que la educación es básica para que la gente entienda de lo que estamos hablando en todos los ámbitos, nos ha cambiado muchísimo. Ahora nos damos cuenta que necesitamos educar en todo, ¿no? Y creo que una oportunidad ha sido, aunque ha sido duro, todo lo que es la educación a distancia para los niños y para los adultos. Quizás ya nos tocaba empezar a pensar cómo modernizar la educación. Y aunque no es lo ideal, yo sí creo que ya vamos a empezar ya se va a empezar a concebir una escuela más moderna para los niños que no tenga solo que ver con atención a las aulas, a clases, sino que ya se empiece a cambiar un poco. Nos sacudió todo, ¿no? Nos sacudió nuestra manera de vivir, nuestra manera de movernos, nuestra manera de todo. Y esto yo creo que es una buena llamada de atención, por ejemplo, en el aspecto educativo. No es lo ideal, a todos nos gusta estar juntos y tener una interacción persona a persona, pero también nos está dando oportunidades de tener discusiones en Japón a las 4 de la mañana sin tener que viajar 30 horas para llegar a tener esta discusión. Y a los niños a lo mejor les podemos, yo no soy especialista en educación, pero estoy segura que puede haber toda una ventana de nuevas oportunidades, ¿no? Y culturalmente no se diga, o sea, ahora creo que podemos aprender a ver las cosas de una manera diferente. Susana.
Sí, yo quería regresar a este punto de la comunicación a distancia. Realmente ha cambiado completamente nuestra interacción a nivel de educación, a nivel de investigación, a nivel de interacción personal, o sea, personas que están en distintos países, familias separadas, hoy en día con esta nueva interacción se pueden reencontrar, igual que, como decía la doctora López, pues los niños han tenido que tener clases a distancia y en las investigaciones hemos tenido que recurrir aún más a esta nueva herramienta. Efectivamente, pues habrá que hacer muchos estudios de cuál es el mejor balance, pero sí es cierto que esta nueva herramienta de comunicación a distancia, de las conferencias virtuales, muchos de sus compañeros no se encuentran aquí presentes precisamente porque están en sus casas y es un nuevo tipo de trabajo. Yo creo que hay que tomar la parte positiva de esta herramienta porque nos permite muchas cosas, en particular, como decía la doctora López Charretón, pues vamos a tener que viajar menos desde el punto de vista del trabajo que hacen los investigadores, pues se puede viajar menos, quizá no, pues no tener tantos desplazamientos como se tenían anteriormente y poder interaccionar con colegas en otros países del mundo. Ha permitido este tipo de interacción, por ejemplo, tener paneles de discusión muchísimo más diversos en sentido geográfico y también en el sentido de género. En las reuniones internacionales se ha visto cómo pues la gente que antes le costaba desplazarse de distintos países, hoy en día puede participar en estas plataformas virtuales y eso enriquece la discusión. En algún momento sí hay que reunirse, nosotros hoy en día estamos muy contentos de estar aquí presentes y de estar aquí con ustedes, pero sí esto va a ayudar desde todo punto de vista y también va a ayudar para pues crear menos gases de efecto invernadero al hacer menos viajes de un lado a otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay varias preguntas que ya me han llegado. Una de ellas es anónima, aunque creo que sé de dónde viene. Firman XX y XY, creo que es una pareja de colegas que se acaban de casar. Y preguntan que si se puede mencionar una sola lección que hayamos aprendido desde la antigüedad clásica hasta la fecha sobre el manejo de las pandemias. Y la respuesta es sí, automáticamente, que es la cuarentena. Les recuerdo que ya en la guerra del Peloponeso, Tucídides habla de cómo, por ejemplo, los grupos que permanecían aislados no se infectaban. Durante la peste negra hubo el aprendizaje de la cuarentena como una manera de aislar a la gente. No había una teoría microbiana sobre el desarrollo de la enfermedad, pero, por ejemplo, la gente sabía que el contacto directo con los pacientes podía traer una serie de consecuencias graves y eso dio origen, tanto en los países de Oriente como de Occidente, a una serie de órdenes religiosas, por ejemplo, monjes budistas especializados en atender a las víctimas del sarampión en Japón, la devoción de las órdenes religiosas de los cristianos o en el Islam para atender a los pacientes es perfectamente conocida. Y hay un caso que se ha manejado en varios artículos últimamente que no sé si han tenido oportunidad de ver. Todos hemos visto esas imágenes, aquí en el Colegio Nacional habló de ellos el maestro Jesús Silva Herzog cuando discutió el problema de la pandemia, las imágenes de los médicos medievales que tenían un pico muy alargado. Lo que muchos no saben es que esos picos se llenaban de hierbas medicinales, romero, manzanilla, etcétera, albahaca, que la gente pensaba podían ayudar a evitar las infecciones, y de allí se cree probablemente viene esa costumbre de llevarle a los enfermos un ramo de flores, porque había la idea de que no solo la parte estética sino también el aroma podía servir para curar algunos padecimientos. Hemos heredado muchísimo, hemos aprendido muchísimo de eso, ¿no? La malaria se llama así porque era el mal aire.
cuando se pensaba que eran miasmas, que eran los que contagiaban la enfermedad, y eso provocó la desecación de pantanos, el mover el Vaticano, por ejemplo, que originalmente estaba en San Giovanni Laterano, moverlo a la colina donde estaba ahora para que no estuvieran en contacto con las miasmas que causaban las enfermedades. Sí, hemos aprendido muchísimo. Hay 3 preguntas que se pueden correlacionar muy bien de doña Reina Paz. ¿Se abordarán los retos del sistema educativo básico y del sector cultural? En caso positivo, ¿pudieran mencionar un reto que se observan ha dejado la pandemia en estos 2 sectores? Gracias. Y de doña Carla Martínez de Norte Estación, ¿se hablará sobre la forma en que la pandemia ha afectado la cultura durante el encuentro? Sí, tendremos 3 mesas redondas que van a tocar el punto. Hay una mesa redonda que coordina el doctor Javier García Diego, la educación, retos de hoy y oportunidades para mañana. Ya se mencionó aquí el caso de la teleeducación con las ventajas y desventajas que eso tiene. El sábado 23 a las 12 horas tendremos una mesa redonda coordinada por el doctor Juan Villoro, la creatividad durante la pandemia, donde participan Carlos Amorales, Natalia Beristain, Bárbara Coelho, Gabriela Ortiz y el propio Juan Villoro. Y el lunes 18 a las 6:30 de la tarde, el doctor Quirarte, Vicente Quirarte, modera una mesa redonda titulada Modesta proposición para curar el malestar de la cultura. Las referencias a la literatura irlandesa son muy claras, y participan los doctores Wolfi Cottom, Graciela de la Torre y David Huerta. De manera que en efecto se van a tocar los problemas del sector cultural, que aquí quisiera subrayar un punto que nos preocupa mucho a todos. Prácticamente todos los investigadores en ciencias sociales, en humanidades, en ciencias naturales, en ciencias exactas, trabajamos en instituciones que mal que bien han podido salir avantes durante esta crisis. Muchos de miembros de la comunidad artística trabajan de manera individual y han sido especialmente afectados de una forma muy dramática, en que todos vamos a terminar pagando si no atendemos esa problemática. De manera que eso resolvería esas preguntas. No sé si quieran… Por favor, Susana, por favor. Sí, yo creo que un aspecto importante que creo que se ha mencionado un poco es que las sociedades tienen que, ante estas crisis, tomar medidas para volverse más resilientes. Un problema que tenemos en México en el aspecto educativo que no se ha tocado es lo que se llama ahora la brecha digital. Es una realidad muy penosa que muchos de los niños que tuvieron en la pandemia que recibir clases a distancia, pues tenían pocos medios para poder hacerlo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es necesario que se atienda esta conexión digital para toda la sociedad, para que realmente todos puedan aprovechar el cambio educativo que posiblemente se viene. Eso es algo que a México lo ha afectado muy dolorosamente. Muchas gracias, doctora Lizano. Hay una pregunta de don Antonio Díaz del Universal. ¿Cuál es el principal reto frente al manejo de la pandemia en México? ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta el país? Y yo lo resumiría en una sola palabra: la desigualdad. La desigualdad brutal que mencionó la marquesa Calderón de la Barca, que mencionó Humboldt, que mencionaron los cronistas que llegaron a México inmediatamente después de la conquista, la desigualdad que nos golpea cuando salimos a la calle. Todos los que estamos aquí tenemos acceso rápidamente a vacunas, a consultas a distancia con colegas de medicina, etcétera, pero piensen en un pueblito que esté aislado en la sierra de Oaxaca o en la selva de Chiapas. Yo creo que la desigualdad, de manera clara, tajante, ha quedado exhibida con toda su crudeza durante la pandemia. No sé si mis colegas quieran agregar algo en este sentido. Eso es absolutamente cierto. La tragedia inmediata va a ser la educación como consecuencia de una gran desigualdad, un gran deterioro educativo, de un rezago de 1 o 2 años, pero yo creo que ese es un reto que habrá que remontar
y a lo mejor dentro de 3, 4 años aprendemos a cómo el mundo virtual permite y abre ventanas, pero para que ese mundo virtual abra ventanas y le permita al niño curiosear y aprender, porque de la curiosidad sale un aprendizaje, se requiere igualdad tecnológica, se requiere, como dijo la doctora Susana Lizano, que Internet esté funcionando y plataformas y que tengan acceso. Hay niños que están tomando clases en unos celulares, si acaso, y se los tienen que dejar la abuela o la madre o el padre y ellos ya quedan desconectados todo el día. Hay unas desigualdades que asustan y yo creo que una de las tragedias, además de la sanitaria y la económica, que son obvias, va a ser la educación y solo vamos a poder medir las desventajas y las posibles futuras ventajas que esperemos que lleguen con el mundo digital y que vamos a tener que aprenderlo, va a tardar por lo menos 3, 4 años, o sea, casi una generación de primaria va a estar en entredicho. Muchas gracias, doctora Compani. Ninguna de mis amigas y colegas de la mesa lo mencionó, pero hay un punto donde la desigualdad se ha hecho muy patente, la desigualdad de género. La desigualdad de género. Si alguien ha resultado, las estadísticas a la fecha son dramatiquísimas, de los estudiantes que han abandonado, han desertado la educación, son sobre todo mujeres. O sea, eso creo que es algo que hay que subrayar y que se va a tocar desde luego en las mesas redondas. Bueno, son todas las preguntas que nos han llegado por SMS. No sé si ustedes quieran tocar algún punto, agregar alguna cuestión adicional. Pues si no es así, les agradecemos muy profundamente su asistencia, les agradecemos el papel que jugaron durante la pandemia, bueno, sigue la pandemia, para promover las actividades del colegio y desde luego están invitados a las mesas con las que inauguramos y las charlas con las que inauguramos la pandemia el domingo 13 de octubre. Muchísimas gracias, que tengan buena tarde. Gracias.